Bienvenidos a El Pacatazo Católico. Hoy tenemos un debate que pone a temblar a más de uno. ¿Jesús es el Mesías? Frente a frente, dos voces que no se guardan nada. Dante Urbina y Jakub Amar-Rothstein. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es un simple intercambio de ideas, es un choque que puede sacudir tus creencias. Aquí comienza El Pacatazo Católico. For Pacatazo Católico. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Va. ¿Es Jesús el Mesías? Esa es la gran cuestión que vamos hoy a debatir. Sin más, procedo a presentarles mi argumento central. 1. El judaísmo de Jacob rechaza la idea de un Mesías muerto y resucitado e identificado con la persona de Jesucristo. 2. El cristianismo afirma la idea de un Mesías muerto y resucitado e identificado con la persona de Jesús. 3. Desde las propias fuentes judías se puede mostrar la idea de un Mesías muerto y resucitado. 4. Con base en las admisiones de los propios académicos judíos, se puede mostrar que este Mesías muerto y resucitado se identifica con Jesús. 5. Por tanto, el cristianismo es verdadero y el judaísmo de Jacob es falso. Esto es lo que realmente tiene que refutar Jacob para no fracasar en este debate. Si quiere, puede diluirse en cuestiones accesorias como detalles sobre el hebreo, interpretaciones particulares de profecías, citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, críticas sobre detalles particulares de historicidad del Nuevo Testamento o críticas al apóstol Pablo. Pero si no es capaz de refutar contundentemente el silogismo que acabo de presentar, no habrá sido capaz de defender el punto distintivo de su judaísmo con respecto al cristianismo y en consecuencia quedará en pie el cristianismo como religión verdadera. Recuerden, el tema de este debate es si Jesús es o no el Mesías. No si cada punto y coma del Nuevo Testamento es histórico o si se puede sostener tal o cual desarrollo particular de teología cristiana. Ni siquiera vamos a discutir todos los detalles de cristología, solamente si Jesús es o no el Mesías. Una anotación más. En este debate, implícita o explícitamente, Jacob va a presentarse como el judío, que representa al judaísmo y la correcta interpretación judía. Pero, como le gusta decir a él, no coman cuento. Jacob representa solo una línea del judaísmo ahora en el siglo XXI, cuando en realidad hay varias líneas de judaísmo como judíos jasídicos, cabalistas, esenios, incluso desde el siglo I, como se puede ver con la comunidad Qumran, que tienen diversas perspectivas sobre el Mesías, incluso discrepando sobre lo que plantea Jacob. Dado esto, probaré desde las escrituras judías, la tradición judía y los académicos judíos que el Mesías tiene unas características que se cumplen en Jesucristo. Vamos a ello. 1. Un Mesías muerto. La idea de un Mesías que sufre una muerte ignominiosa resulta chocante en general para judíos como Jacob, pero resulta que eso es exactamente lo que nos informan las escrituras judías. Dice Isaías 53 del 8 al 9, fue cortado de la tierra de los vivientes. Con lo rico fue en su muerte. Eso claramente significa la muerte del Mesías. Pero ese texto no se refiere al Mesías, replicará Jacob. Pero resulta que las interpretaciones judías más antiguas lo refieren al Mesías, como apunta el historiador judío Daniel Boyarin, PhD por el Jewish Theological Seminary of America. Cito. Muchas autoridades judías, tal vez incluso la mayoría, hasta casi el periodo moderno, han leído Isaías 53 como refiriéndose al Mesías. Por ejemplo, el rabino Jonathan ben Uziel aplicó dicho texto al Mesías en el Targum Jonatán. ¿Y saben de cuándo es? De entre el siglo I antes de Cristo y I después de Cristo. Es decir, justo antes del ministerio de Jesús. Así que la interpretación mesiánica de este pasaje no es un tardío invento cristiano, sino una antigua tradición judía. A su vez, en el siglo II, el rabino Shimon Bar Yochai dice directamente, morirá el Mesías. Y por si esto fuera poco, resulta que una fuente judía tan indiscutible como el Talmud babilónico dice que se hace lamento por, cito, el Mesías que fue asesinado y traspasado, Suca 52a. 2. Un Mesías resucitado. Ya demostramos desde las propias fuentes judías un Mesías muerto, pero ¿quedará muerto? Esto lo responde el propio texto de Isaías. En Isaías 53, del 8 al 9, vemos que el Mesías es muerto, pero miren lo que dicen los versículos inmediatamente siguientes. Isaías 53, del 10 al 12. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá largos días, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Esto es alucinante.
dice que derramó su vida hasta la muerte, pero al mismo tiempo vivirá para ver el fruto de su sacrificio. O sea, morirá y luego vivirá para ver el fruto de su sacrificio. ¿Qué es eso sino un Mesías resucitado? ¿Quieren más? Pues resulta que la propia enciclopedia judía nos habla del Mesías Ben Yosef, que muere, pero es luego resucitado por el Mesías Ben David. Ahora bien, ¿de cuántos Mesías nos habla de la Biblia judía? Solo de uno. En consecuencia, los judíos se han metido en un problemón por rechazar al único Mesías, Jesucristo, en que tienen que multiplicar los números de Mesías para tratar de explicar los diversos pasajes mesiánicos de sus propias escrituras. Entonces, ¿no es más plausible y parsimoniosa la visión cristiana de un solo Mesías que muere y resucita en lugar de dos? Y si Jacob insiste en que es absolutamente ajena al judaísmo la idea de un Mesías muerto y resucitado, le tengo un dato perturbador. Resulta que nada menos que el académico judío Israel Noll, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, sostiene que ya antes de Cristo, los judíos de la comunidad Qumran, en ellos estaba presente la idea de que, cito, el líder mesiánico sería rechazado, asesinado y resucitado. Fin de cita. 3. Jesús es el Mesías muerto y resucitado. Para demostrar este punto me basaré en el enfoque de los hechos mínimos. De este modo, no necesito defender cada punto y coma del Nuevo Testamento, sino solo unos hechos básicos que son en general aceptados como históricos, incluso por académicos críticos. Pero aquí viene lo interesante y estresante para Jacob, que estos hechos mínimos los voy a defender con puros académicos judíos. Hecho 1, la tumba vacía. Dice el académico judío Yehezkel Kaufman, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, cito, el tercer día luego de la crucifixión ocurrió el evento. El cuerpo de Cristo desapareció de la tumba. Se desconoce cómo sucedió exactamente esto. ¡Qué interesante! Afirma que se desconoce la explicación de este hecho, pero no niega que se trata de un hecho. Además, la historicidad del relato de la tumba vacía es reforzado por el hecho de que fue primariamente testimoniado por mujeres. ¿Cómo explica el historiador judío Pinchas Lapide? Cito, en una narrativa puramente ficticia, uno habría evitado hacer a las mujeres los principales testigos, por cuanto en el judaísmo rabínico eran consideradas como incapaces de dar un testimonio válido. Dice un antiguo Midrash, uno no puede basarse en las palabras de una mujer. Se enseñaba que las mujeres eran incapaces de dar testimonio ante una corte, Yalkut Shimoni 1.82. Luego, como una historia inventada no habría incorporado ello, debe tratarse de un hecho histórico. Hecho 2. Las experiencias de Cristo resucitado. No una cristiana, sino la historiadora judía Paula Fredriksen, PhD por la Universidad de Princeton, dice que, cito, la convicción de los discípulos de que habían visto a Cristo resucitado forma parte de los hechos históricos conocidos más allá de toda duda. ¡Qué fuerte! Una historiadora judía diciendo que la convicción de haber visto a Cristo resucitado es un hecho histórico indubitable. Tal vez Jacob dirá, bueno, pero los discípulos solo experimentaron a un Jesús espiritual, no a uno corporalmente resucitado. Pero sería refutado por el académico judío Mitchell Kogan, PhD por la Syracuse University, quien dice, cito, después de la muerte de Jesús, sus seguidores continuaron teniendo experiencia de él en su forma corporal. No tengo motivos para dudar de la autenticidad de dicha experiencia. Hecho 3. La creencia temprana en la resurrección. El propio Jacob admite que hay 7 cartas que son, cito, indiscutiblemente Pablo, y fueron escritas alrededor del 50 al 55. Pero resulta que entre estas está Primera de Corintios, donde dice que Jesús fue sepultado y resucitó. Primera de Corintios 15:4, dentro de una estructura de credo que es anterior a Pablo, pues él la precede con la frase lo que recibí. Primera de Corintios 15:3. Ahora, ¿qué tan anterior es el contenido de ese credo? De acuerdo con el académico judío John Levenson, PhD por la Universidad de Harvard, y su coautor Kevin Madigan, cito, con toda probabilidad, este anuncio fue ya proclamado durante la década en que murió Jesús, alrededor de 20 años antes de que Pablo enviase su carta a los Corintios. Eso significa que la creencia en la resurrección de Jesús ya estaba presente desde la década del año 30, según la misión de este académico judío PhD por la Universidad de Harvard. Ahora, si Jacob no quiere caer en irracionalidad, tiene que aplicar el principio de razón suficiente e intentar siquiera una explicación de estos 3 hechos admitidos como históricos incluso por grandes académicos judíos. Se han elucubrado varias teorías como que el cuerpo fue robado o que Jesús se desmayó en la cruz y luego se reanimó, etc.
Pero resulta que el propio académico judío Geza Vermes admite que, cito, ninguna de las teorías sugeridas resiste un escrutinio riguroso. De este modo, como apunta el historiador judío Pinchas Lapide, aunque pueda haber discusiones sobre determinados detalles de los relatos de la resurrección, igual, cito, permanece un núcleo histórico que no puede ser desmitologizado. Ninguna alucinación es suficiente para explicar tal revolucionaria transformación. La resurrección es la mejor explicación. De ahí que el propio Lapide, siendo judío, no es cristiano, siendo judío, se vea obligado a reconocer que la resurrección es, cito, un hecho de la historia, pues algo que podemos designar como evento histórico debe haber ocurrido por cuanto sus resultados fueron históricos. 4. El dilema judío ante la resurrección. Frente a toda esta evidencia, Jacobs podría decir, bueno, Jesús realmente resucitó, pero eso no prueba que sea el Mesías. Pero si intenta, eso se va a meter en un problemón. Durante su propio ministerio, Jesús hizo varias afirmaciones mesiánicas y puso énfasis en su resurrección como la señal que vindicaría su identidad como Mesías. Véase, por ejemplo, Mateo 12, del 39 al 40. Jacobs podría decir, bueno, pero también un falso profeta podría hacer señales y prodigios. Eso no necesariamente prueba que viene de Dios. Pero con el caso de la resurrección, esa escapatoria que tanto le gusta, no le va a funcionar. Porque la resurrección es un milagro que solo puede hacer Dios, de acuerdo con las propias fuentes judías. Dice el Talmud de Jerusalén, solamente el Altísimo puede resucitar a los muertos. Como está escrito, el Señor mata y da vida, y hace descender al sepulcro y hace subir. 1 Samuel 2:6. Luego, como la resurrección solo puede venir de Dios, la resurrección de Cristo o de Jesús vindica sus afirmaciones mesiánicas y, por tanto, Él es el Mesías. Punto. Fin del debate. Así que Jacob no tiene escapatoria. O niega la resurrección, para lo cual tendrá que refutar contundentemente todos los puntos que he planteado previamente, o acepta que Jesús es el Mesías. Y si intenta escapar apelando a detallitos periféricos de hebreo o discusiones de citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, ustedes lo van a notar. Así pues, la resurrección de Jesús da garantía de la fe cristiana y muestra que nuestra esperanza no es vacía, pues podemos confiar en que Jesús completará como Mesías lo que prometió para su segunda venida, precisamente por lo que ya cumplió en su primera venida, resucitar. Jacob intenta decir que esto es simplemente una excusa diciendo lo siguiente. Voy a citar palabras de Jacob. Atención. Yo también te puedo decir lo mismo. Bueno, que me maten y cuando regrese vas a ver que yo voy a hacer que el mundo sea mejor. Bueno, Jacob, primero resucitas y ya luego hablamos. 5. Ábrete a la posibilidad de aceptar al Mesías. En lo que sigue de este debate, siguiendo una interpretación de los judíos actuales, Jacob va a intentar convencerlos de que Jesús no cumple tal o cual profecía mesiánica. Pero si no logra refutar la resurrección de Jesús, ¿no debería abrirse a la posibilidad de que los judíos puedan estar equivocados en rechazarlo? Debería hacerlo, pues el propio Dios dijo a los judíos como él, en las escrituras judías, mis caminos no son vuestros caminos. Isaías 55:8. Parece precisamente que Dios ha tomado un camino inesperado para los judíos, el de un Mesías muerto y resucitado que ellos mismos rechazarían. Y si la resurrección es cierta, entonces habrá que pensar que más allá de lo que diga Jacob, la interpretación más plausible de los textos mesiánicos será aquella que corresponda con Jesús. De este modo, Jesús es el Hijo del Hombre, Daniel 7:13, el niño que nos es nacido, Isaías 9:6, en Belén, Miqueas 5:2, siendo del linaje de David, 2 Samuel 7:12, y con su paso llenará de gloria en Galilea, Isaías 9:1. Sin embargo, será rechazado por los propios judíos que lo tuvieron por herido de Dios, Isaías 53:4, pero con su sufrimiento justificará a muchos, Isaías 53:11, derramando su vida hasta la muerte, Isaías 53:12. Y lo mirarán como al que traspasaron, Zacarías 12:10. Pero no quedará en la tumba, sino que vivirá, Isaías 53:10. De este modo trascenderá las fronteras del mero pueblo judío y será luz para las naciones, Isaías 49:6. Y así se cumplirá que la piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido en la piedra angular, Salmo 118:22. ¿Seguirá Jacob rechazando a aquel que se ha convertido en la piedra angular, el Mesías muerto y resucitado? Hasta el momento dime, ¿quién está ganando?
Continuamos con el video en el Pacatazo Católico. Sin lugar a dudas, Jesús es el judío más importante e influyente en la historia. Y encima resucitó. ¿No habrá, Jacob, una pequeña posibilidad de que sea el Mesías? De hecho, en video del 3 de diciembre de 2022, Jacob dijo: durante el siglo I y siglo II hubo 24 personas que se hicieron llamar Mesías. Las personas solo conocen a Jesús. ¿No te parece curioso que todos esos 24 quedaron muertos en la tumba y pasaron a la historia y casi como irrelevantes? Y el judío más relevante de toda la historia es precisamente aquel que ustedes rechazan como Mesías. Eso requiere una explicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante. Quedaban 5 segundos. Gracias por tu ponencia inicial. Gracias a todos los que están conectados. Tenemos casi 2.900 personas. Dejen su like, dejen sus comentarios. Le pido por favor a los moderadores que estén ahí atentos a cualquier comentario que pueda ser ofensivo o que no respete el espíritu de este debate. Vamos ahora con los 15 minutos iniciales para Jacob. Lo único que les voy a pedir, gracias Dante, te muteaste. Si se pueden mutear ustedes cada vez que le toque al otro, porque bueno, yo estoy teniendo un problemita acá logístico y no lo puedo hacer yo, así que si se pueden mantener muteados, les agradezco un montonazo. ¿Estás listo, Jacob? Seguro. Bien, arrancamos en 5-4. Bueno, acuérdate, en el último minuto enciendo la cámara, no digo nada para no interrumpir, está bien, pero enciendo la cámara. Católicos no tienen misiones para evangelizarnos, hoy en día ni tienen campañas contra la creencia de los judíos, por eso es que para mí este espacio es muy poco común, poco esperado, porque uno no ve católicos buscando debates con judíos y por eso me sorprende todo este escenario un poco alucinante para mí. Accedí obviamente porque Santi, sabemos que esos diálogos son poco hostiles, así fue mi experiencia con él y tú pues también sé que no te metes contra judíos, Dante, sé que eres un gran adversario de los protestantes, pero por eso lo que voy a hacer a continuación, por favor, el público, ya lo dije antes, no se lo tomen como un desafío ni como una ofensa. Yo sé que muchos cristianos apoyan a Israel en este momento, así que voy a tratar de suavizar mis palabras lo más posible. El cristianismo utiliza muchos términos parecidos a los del judaísmo, pero nosotros entendemos cosas distintas. Por ejemplo, infierno lo entendemos de forma distinta con el Geinom. La salvación es una idea distinta, el diablo es un concepto distinto, y lo mismo ocurre con la palabra Mesías. No entendemos lo mismo. Por eso es que este diálogo es un diálogo entre sordos. Así que yo sé que les sorprende a muchos de cómo es posible que los judíos, que son aquellos que estudian la Biblia desde que son pequeños, día y noche, hasta que nos morimos, desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos toda la vida, justamente somos nosotros los que no creemos en Jesús. ¿Cómo es posible? Entonces, hay varias salidas del cristianismo para esto. Que estamos ciegos, que tenemos una venda en los ojos, que matamos a los profetas, cualquier explicación, pero una muy común que me encontré últimamente es que somos muy carnales espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué somos carnales? Porque la definición de Mesías para nosotros es una figura política y, ojo, nosotros no desconectamos la espiritualidad de la política, son ideas que van de la mano, porque esa será la grandeza del Mashiach como político. En grandes rasgos, Mesías es un cargo político, básicamente Mesías significa ungido. Ungido es un ritual que se hacía para darle un cargo colectivo a las personas con un aceite de unción, Éxodo 30, así se le hizo a la realeza de Israel a lo largo de la historia, Saúl, David, Salomón, incluso a los rebeldes como Absalom. El cargo que se le daba colectivamente a las personas, el cargo de ungido, se le daba, por ejemplo, a los sacerdotes, Cohen HaMashiach, en Levítico 4.3, etc. Incluso es en plural, por ejemplo, no toquen a mis ungidos, está escrito en Salmo 105, es decir, a mis Mesías, se podría decir, porque al Tigru Bim Shihai está escrito. Y lo mismo, el Melech HaMashiach, en hebreo, el rey Mesías, es una persona que debe reinar en el sentido político. Paréntesis, incluso a Ciro, que no era un judío, a él se le llama Mesías de Dios, como en Isaías 45. ¿Por qué? Porque él en el siglo VI antes de la era común, él hace un edicto para que los judíos pudiéramos volver a nuestra tierra y tener nuevamente una autonomía. Y durante el periodo exílico de Israel se reforzó la idea de que esta esperanza, ¿sí?, de que la casa de David debe volver a gobernar en Israel. Esto está escrito a lo largo de todo el Tanaj. Paréntesis, todas estas citas se las puedo dar más adelante si el público las pide, pero solo para, no sé cómo el tiempo se maneja en este tipo de debates tan formalizados, pero bueno. Isaías es el profeta que básicamente más tuvo influencia en describir las características del Mashiach, ¿sí? Y lo que él hace es que él traslada la importancia en las virtudes del Mashiach. Y algunas de las características, para que el público entienda nuestro punto de vista, es que debe ser un juez, un maestro de la Torá, que tenga un carisma para gobernar, que sea profeta, que sea guerrero. Esto es algo que suele no ser muy entendido en religiones externas, pero
el Mesías debe liderar militarmente a Israel para poder liberarla. Este es uno de los detalles que más influyó en la percepción del Mashiach en el siglo I. Los grupos judíos en general, y me gustó que Dante dice el judaísmo de Jacob. Es verdad, porque en el siglo I había muchas formas de ver el judaísmo. Es decir, pero el factor común que tenían estos grupos es la idea de la salvación. Y salvación para judíos, siglo I y hasta el día de hoy, es la salvación nacional. Es decir, la liberación nacional de Israel. En el siglo I, Judea estaba ocupada por el Imperio Romano y había una esperanza judía de que llegaría un Mesías davídico que los liberaría. Ejemplos de estos tantos personajes que se mencionaron en una lista: Teudas, Judas el Galileo, Menachem ben Hizquía, el judío de Egipto, Shimon bar Giora, Menachem ben Yehuda, Bar Kosiba. Todos estos personajes tienen algo en común. Todos intentaron liberar Jerusalén, todos fueron candidatos mesiánicos y todos fueron matados en guerra. Por ende, todos fueron mesías que fracasaron. Entonces, y esto también se ha atestiguado por fuentes de no judíos: Tácito, Suetonio. Josefo explica todo esto nuevamente. Si quieren citas, se las puedo dar después, pero no sé el tiempo, ¿sí? Pero el concepto de Mesías estaba ligado a la liberación nacional hasta el día de hoy. Entonces, la idea incluso continúa con vehemencia después de judíos del siglo II, la revuelta contra el emperador Trajano, se unen judíos de Egipto, de Libia, de todo el norte de África, la revuelta de Bar Kokhba, y hablemos de eso. Y lo que ocurre, en cambio, es que el recién nacido grupo cristiano, ellos no tomaron parte en la lucha para ayudar a salvar a Israel. Salvar, nuevamente, para nosotros es un concepto nacional. Quizás es porque la nueva definición mesiánica de este nuevo grupo cristiano era distinta al colectivo judío. Y quizás es porque ya en la segunda generación, que fue cuando fue la revuelta de Bar Kokhba, ya era una nueva religión sin casi judíos en ella. Y no solamente en la tierra de Israel este era el concepto, también en el mundo helenístico era así. En la traducción del Septuaginta vemos en Números 24:17 que se habla sobre el concepto de un liberador, de un Mesías, se puede decir, como un hombre humano, persona, ¿sí? Antropos. Filón de Alejandría, por ejemplo, él no mencionó el tema escatológico porque su exégesis fue sobre la Torá y no sobre los profetas, pero Filón no era indiferente a estas aspiraciones mesiánicas de su tiempo, así lo dicen académicos del tema como José María Triviño y todos ellos, pero se entendía al Mesías como una figura humana. Es verdad que hay veces sobrenatural, pero al fin de cuentas es un ser humano. El caso de los saduceos era menos explícito porque los saduceos ya tenían el poder político, ellos no tenían esta Torá oral y ellos estaban encaminados con Roma, así que su expectativa mesiánica, si tú ya tienes el poder político, pues no tenía mucho sentido. Los esenios, por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto, hay 3 tipos de Mesías, de hecho, está el sacerdote, el rey, el profeta. Lo que hace el cristianismo, y esta es como la innovación del cristianismo por fuera de los judaísmos, es que conglomeran estas 3 ideas en un solo personaje. Por eso es que es una diferencia de los judaísmos de la época. Ahora, la aspiración de los qumranitas, porque se ha estimado que los qumranitas eran una rama de los esenios, ellos aspiraban a liberar el templo, a restaurar la nación de Israel. Eso de la lucha de los hijos de la luz con los hijos de la oscuridad. Existe la hipótesis de Israel Noll, por supuesto, sobre que el Mesías que sufre en los textos de Qumran. Puedo explicar ese tema más adelante en la refutación porque el profesor Dante lo tocó el tema, pero es una hipótesis bastante rechazada en la academia. Me atrevo a decir que de las más rechazadas en el mundo académico, que hablaré después, pero sea como sea el personaje, es sufriente, no tiene ningún elemento davídico o salvífico en los textos de Qumran. Segundo, o tercero o quinto, no sé en qué punto voy, nadie esperaba que el Mesías davídico fracasara en su liberación nacional. Existe un concepto rabínico que se llama Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José, que es una figura de la tribu de Efraín que cae en combate, pero no es davídico, es un guerrero que lucha batallas para liberar a Israel, pero incluso el Mashiach ben Yosef, su sangre no es para expiar pecados, como lo dice Pesik Rabati, tengo un artículo académico del tema, sino que lucha en batallas para liberar a Israel nacionalmente. O sea, esta idea aparece en la literatura rabínica y lamento que fuentes del misionerismo cristiano, lamento decirlo, tratan de utilizar las fuentes judías como si nosotros no las conociéramos y tratan de sacar con pinzas para que nosotros, digamos, tomen un contexto que no está ahí. Ahora, incluso la idea de que un Mesías no debe morir, incluso se insinúa en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 20 tienen a Tomás el incrédulo, que cómo va a creer que ese es Jesús, que está revivido, porque la idea de un Mesías que se muere y resucita, no, es decir, no era la popular, es decir, no estaba ahí. Entonces, cuando Jesús muere en manos de Roma, los seguidores de Jesús debieron replantear la definición de Mesías, que el reino no es de este mundo, que la paz no es una paz en Judea, sino en los corazones, que el templo no debe ser reconstruido, sino que su cuerpo es el templo, que ya no es una salvación nacional, sino que es de la muerte, o peor,
de un infierno. Entonces el cristianismo se alinea con Roma y esto fue como ya creo que el último clavo del ataúd de separar al cristianismo del judaísmo, particularmente, y pienso que lo que más lo separó fue la revuelta de Bar Kokhba, porque cuando hubo el intento de liberar a Israel de Roma, los cristianos no participaron y en verdad esto fue un quiebre muy grande, porque no tenían aspiraciones nacionales, a diferencia del pueblo judío. Entonces, al fin de cuentas, la idea del Mesías, para que lo sepan, es que el mundo puede ser un lugar mejor sin la necesidad de un Deus ex machina. La política es la fuerza más fuerte que mueve al mundo y por eso es que el Mashiach es quien lidera el campo de la política. Yo sé que la gente relaciona corrupción con política, tienen razón que así es por ahora, pero justamente esa es la diferencia del Mashiach con los otros demás líderes a lo largo de la historia. Si en este momento no hay paz en el mundo, mi postura es que el Mashiach no ha llegado, porque eso es lo que apuntan los profetas. Es decir, la postura, como bien Dante dijo, del judaísmo de Jacob, en general, el judaísmo, como se concibe hoy en día, es que el personaje en sí no importa tanto, sino que las implicaciones de lo que ocurre con el Mashiach es lo que implican. Es decir, un mundo de paz, un mundo sin competencia, de alegría, de todo. Entonces, básicamente es lo que quería decir. Ahora, sí quiero resaltar sobre la idea de que hubo muchos judaísmos, que les voy a resumir todo lo que acabo de decir en pocas palabras. La idea en el siglo I, y yo sé, no estamos en la parte de la refutación, pero obviamente yo puedo hacer muchos anacronismos y decir, no, bueno, hoy las fuentes judías dicen esto, pero yo les dije la explicación histórica en el siglo I, II, no era así. Es decir, si ustedes se van a esa época y ustedes le preguntan a un judío, oye, ¿qué es el Mashiach? Nos va a liberar de Israel. Y hay varias fuentes, como les dije, que dicen eso. Quizás, Santi, perdón que te convoque. ¿Cuántos minutos tenemos para saber si puedo leerles las fuentes ahora sí? Perfecto. Bueno, ok. Entonces, lo que ocurre es que la solución del cristianismo para, digamos, tratar de calzar con esta idea de que no hay paz en el mundo y todo esto, porque eso es lo que dicen los profetas repetidamente, un mundo de alegría, toda la visión de Isaías comienza así, y también Miqueas y Maljí, todos ellos hablan de eso, Obadia habla de eso, todos. Entonces, ¿qué hizo el cristianismo? Dijeron, bueno, es verdad que Jesús no cumplió este tipo de profecías de un mundo que va a ser arreglado, sino que van a ser en una segunda llegada. Entonces, entra acá en juego la idea de la resurrección, que realmente para mí no es problema la idea de la resurrección, ya les explico en un momento, pero entonces nosotros, y es lo que yo creo, es que podríamos decir que el Mesías va a completar todo en un segundo round. Pudo quizás ser Shimon Bar Kokhba. Bar Kokhba quizás él fue el Mesías, porque es un candidato mesiánico de su época que va a revivir y lo mató Roma y va a cumplir todo cuando reviva o cuando vuelva. También pudo ser Judas el Galileo, Shimon Bar Giora, el Rebbe de Lubavitch, Schneerson de los años 90. Entonces, sí, la lógica es de un retorno que va a completar lo que no cumplió en su primer y único round. Entonces, el Mesías podría ser cualquiera, disculpa decirlo. Sobre la resurrección, me gustaría ser un poco acá. Quiero solo, para no perder las fuentes, decirles todo aquí. Miren, la resurrección para nosotros en el judaísmo es uno de los principios fundamentales en la escatología del judaísmo, es decir, del fin de los tiempos. Tejiat Hametim está en los principios de Maimónides y todo eso, ¿sí? Es como, entonces, el judaísmo acepta la posibilidad de milagros como la resurrección. Eliseo revive personas, Elías revive personas. Es verdad que Hashem es el que da la vida y la quita, pero incluso ocurrió con estos personajes. Entonces, la crítica del judaísmo acerca de la resurrección no es que sea una prueba mesiánica, es decir, nuestra crítica no es que si hubo resurrección o no hubo resurrección, nuestra crítica es que la resurrección no es, o sea, la narrativa teológica cristiana que vincularon a la resurrección sobre expiar el pecado y todo, la nueva definición de Mesías que el cristianismo fue desarrollando con el tiempo, es lo que el judaísmo no está de acuerdo, porque la idea de una resurrección en verdad no es problema. El judaísmo en la resurrección no es lo que causa fe, en el cristianismo sí. Es decir, esa es una gran diferencia entre nosotros para que entiendan nuestro punto de vista. Ahora, el cristianismo interpreta la resurrección de Jesús como esta señal escatológica que es la prueba absoluta. El judaísmo no ve en ningún fundamento similar en una resurrección de un Mesías ni nada de esto. Ahora, en el siglo I la creencia de la resurrección estaba dividida. Los fariseos afirmaban que había, los saduceos negaban la idea de la resurrección.
había en escuelas como Shammai y Hillel que uno decía que el alma esperaba pasivamente en el Sheol y luego revivía, mientras que Hillel decía que era un juicio inmediato y luego la resurrección. Sobre la idea de resurrección con cuerpo, sin cuerpo, eso lo discute Maimónides. Maimónides tiene una postura distinta a todos y saben que Maimónides es el gran legislador sobre una resurrección sin cuerpo, así que tampoco es que el tema del cuerpo sea como una prueba absoluta para tratar de desmontar el judaísmo. Ahora, la discusión sobre si los muertos van a volver de la diáspora, si tendrán ropa, todos estos son temas que ya el judaísmo trata y por eso les digo que no es como la gran cosa para el judaísmo. También otros antecedentes de la época, los textos apocalípticos, oráculos de Pastes, en Qumran se habla de esto, Revelación de Gabriel hablan de esto, la figura de Mashiach ben Yosef que muere en batalla, pero no resucita excepto en un midrash, que acá el profesor Dante lo mencionó. Ahí, bueno, les diré en la refutación, porque si uno leyera ese midrash se daría cuenta que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero es muy distinto al modelo cristiano. Ahora, me quedan minutos, Santi, bueno. Ahora, hay textos y generalmente cuando se habla de una resurrección, muchas veces se va a hablar de una resurrección nacional y colectiva. En Ezequiel, en Daniel, en Isaías, en apócrifos como en Enoch, en Baruch, en Macabeos, en Segunda de Macabeos, perdón. Entonces, en la Mishnah, en el Tratado de Sanedrín. Entonces, para que sepan como conclusión, incluso si Jesús hubiera resucitado, no, eso no lo convierte en Mesías. No es uno de las, para nosotros, razones de Mesías. Mesías es quien trae a los exilios, quien libera a Israel, quien hace todas estas, digamos, un mundo perfecto. Y si en este momento no hay un mundo perfecto, Israel estamos en guerra, entonces el Mashiach aún no ha llegado. Gracias por llegar hasta el final de este gran debate, cristiano versus judío. Jesús es el Mesías, Dante Urbina versus filosofía judía. Espero que este intercambio te haya servido para reflexionar y crecer en tu fe. No olvides suscribirte a El Pacatazo Católico, activar la campanita y dejar tu comentario con tu opinión sobre quién presentó mejor sus argumentos. Y recuerda, en la descripción estarán los links de estos dos exponentes para que puedas seguir sus contenidos directamente.